viene a definirlo Juaristi como que es una mezcla de conocimientos, es decir, el ensayo es una mezcla de conocimientos filosóficos, políticos, morales, etcétera, históricos, pero que ese es el contenido del ensayo y los medios son el ensayo y el periodismo, y sobre todo que es el acceso al debate. Aquí, a partir de ahí, empiezo a lograr lo que ha dicho Rafael, de la tensión que yo veo siempre entre geografía y historia, es decir, que creo que se reproduce en un montón de acontecimientos culturales a lo largo de la historia del siglo XX, que es más o menos lo que he leído yo, y esa confrontación se da de continuo. Por ejemplo, Pedro García Cabrera, los poetas, hay una visión de la geografía como unido al aislamiento, al ensimismamiento, cierto isloterismo que decía Unamuno, que es cierta no sé, satisfacción en el dato, en el anclaje geográfico, es decir, sin que el espacio es un lugar que está al margen de las fluctuaciones o de los riesgos de la historia. Y que eso alimenta, lógicamente, la pulsión poética. Es decir, a partir de ahí, de esa vivencialización, de esa sensibilidad geográfica, hay una actitud natural, un engarce con la poesía. Mientras que la historia queda relegada. La historia es el acontecer, la incertidumbre, el riesgo, no alimenta, o sea, no es fácil de que alimente una visión poética, que es la que fundamentalmente se está dando en Canarias. Sin embargo, hay otros autores que para mí son los que más interés me han suscitado, pero desgraciadamente a los que no he llegado, o apenas un poco a Francisco Aguilar y Paz, a leer. Es decir, lo sé por referencias de una entrevista con Olga Álvarez, de otras referencias que hace Jorge Rodríguez Padrón, y de gente así, y son los que son el contrapunto a esta corriente poética centrada en la geografía y en la sensibilidad artística. La historia, lejos de todo eso, es una proyección, es lo que ahí sale a reducir un texto de Carl Schmitt, del jurista alemán famoso, que ese es un verdadero ensayista, en cuanto teniendo formación jurista, porque él es uno de los teóricos, será del Estado Nacional Socialista, pero tiene una cultura muy amplia y es amigo de Junger y lee a los... Es decir, es un personaje parecido a Francisco Aguilar de Paz, al revés, a Francisco Aguilar de Paz podría haber sido un Carl Schmitt, en el que valoran mucho la historia. La historia para los alemanes o para los ingleses, claro, que se puede comparar Alemania, Inglaterra, Reino Unido con Canarias, es la historia o la geografía es un dato, una plataforma de impulso, una plataforma de conquista, una plataforma de negocio mercantil, de influencia política. Y eso es como un contrapunto que es muy extremo, pero que he buscado para subrayar cómo puede haber otra diferencia. Claro, ya si la historia igual como base teórica, base poética, igual no da mucho de sí, pero como estamos hablando del ensayo, el ensayo sí puede incorporar la historia, sí puede hablar de historia como lo podría hacer Francisco Aguilar de Paz o José Arocena, etc. Es decir, o Freilesco, de no proponer la historia, pero sí en la estética se mete a unos niveles de teorización importantes. Importantes dentro de muchas ideas. Por ejemplo, Pedro García Cabrera habla de estética, pero habla dentro de la poesía, es decir, su nutriente creativa, poética, también es un elemento de reflexión estética. Y un elemento importante que creo que hay siempre en la estética, que eso yo lo tomo de un escultor vasco muy famoso, que es Jorge Oteiza,
Entonces, la estética va unido a la metafísica o a la antropología, es decir, una estética limitada a sí misma, a consideraciones, no sé, formales o de gusto, sería insuficiente porque hay una recambre, es decir, siempre se vincula, como la iconología, a un mundo, una cosmovisión de símbolos, de figuras, de inconsciente, de imágenes, y que conforman, pues eso, pues la Weltanschauung o la cosmovisión del mundo. Eso se da en la poesía y es el alimento constante que vemos en Canarias, y se deja a resguardo, se da poca importancia al ensayo. Yo creo que ahí, lo que ha dicho Rafael hace un momento, el ensayo, sobre todo, es muy bueno en Canarias. Hay bastantes premios Canarias otorgados a ensayistas. Es decir, Ventura Doreste, Fray Lesco, Juan Rodríguez Padrón. Es gente que escribe de maravilla, es decir, el ensayo canario tiene una belleza, una calidad formal, artística, una exuberancia. Por ejemplo, en Juan Rodríguez Doreste, que fue alcalde de Las Palmas, de una magnitud asombrosa, es decir, son páginas vibrantes, emocionalmente, artísticamente, estéticamente, que subyugan, tanto como la poesía, o aún más, porque puedo hacer poesía en prosa, y estos ensayistas canarios son maestros, y son muchos, en dominar ese arte que es el ensayo literario o el ensayo artístico. Por ejemplo, Domingo Pérez Mini, la capacidad que tiene de hacer metáforas, de jugar con el lenguaje, de darle hacer bailar a las palabras, sacarle destellos, es enorme. Sin embargo, hay un crítico, que creo, no me acuerdo ahora el nombre, que dice que el ensayo de Alfonso, no sé, me gustaría buscarlo, que el ensayo canario es básicamente, mira, decir eso, no lo dice así, es crítica literaria y es con voluntad de estilo, que se busca la voluntad de estilo. Es decir, ese tipo de ensayo existe, está magníficamente representado. No conozco otras literaturas, como he tenido la oportunidad de conocer la canaria, para comparar, pero seguramente, por ejemplo, el País Vasco, que conozco mucho menos, no conozco de ningún autor que se de referencias que llegue a estos niveles de calidad que se da aquí. Frente a esta corriente enorme, poesía, geografía, ensayos que siguen vinculados a la belleza formal, el ensayo de las ideas, en cambio, no se da. Es otra vez el Francisco Aguilar de Paz, quien parece que es este hombre que es jurista, es de republicano, siga Fernando de los Ríos, va a hacer la tesis a Alemania sobre filosofía del derecho, coincide con el nazismo, y no sé si antes, pero vuelve hecho un falangista, que sirve para salvar a Westerdahl de la expatriación, porque tenía que la ciudad española, a Domingo Pérez Mini de la cárcel, que era el más tibio, no puede salvar a Domingo López Torres de su funesto destino, le salva o le lima la situación difícil que tenía a Perico García Cabrera, y es gente que sigue llevando bien. Él, al que espero leer algún día, es un ensayista que me parece muy sólido y que apunta. También otro curioso es Domingo López Torres, el que fue asesinado en la Guerra Civil al comienzo, que le echaron desde un barco, lo típico, con un saco. Ese que muere con 29 años, me parece, que es totalmente autodidacta, como ha dicho Rafael, que es un poeta extraordinario. Además, para un poeta concienciado, la poesía que conozco yo, no entra en el pamfletarismo, la poesía social y todas esas cosas, sino que se mueve a mayor altura. Ese es un gran, le dicen que es el tórico de Gaceta de Arte, y seguramente lo sea. Es decir, él tiene mucho interés por el marxismo,
por el freudismo, por el surrealismo. Entonces ese se mueve ya dentro del terreno de las ideas, de las teorías, de la teoría del pensamiento. Y luego la que me parece una persona fascinante es María Rosa Alonso. Es decir, como ha dicho Rafael, estudió en la Universidad Central, filóloga, pero asistió a las clases de filosofía con Ortega, José Gauss, Ponente y compañía. Entonces, es una mujer que sin tener una formación filosófica dice que no lo tiene, pero tiene unas herramientas, una base teórica enorme para el periodismo, para el ensayo, es decir, se mueve a otro nivel. Y si lo que quiero decir, Rafael, es cuando yo me refería a la voz solitaria, lo digo únicamente en relación a la Z de arte. Es decir, hay profesores como Rafael, Miguel Valenzuela, Ernesto Robain, etcétera, etcétera, lo mismo Luis Hernández, es decir, que se encargan de rescatar la herencia de la Z de arte, es decir, descubre y edita las obras completas de Domingo López Torres, de todos ellos, y hacen su función. Y es decir, les colocan a todos ellos en el lugar literario que merece. Es un lugar literario pues, a escala europea, la facción surrealista de Tenerife, pues, por supuesto, a escala mundial. Entonces ellos se dedican a rescatarles y dar a conocer la importancia que tienen ellos en el arte de vanguardia, etc., ¿no? Y en el surrealismo, por ejemplo, Agustín Espinosa o Eleuterio Gutiérrez Albelo, etc., o López Torres o García Cabrera, etc., ¿no? Es decir, son figuras de mucha relevancia, de mucha trascendencia. Pero ellos, Eduardo Westerdahl, hay un autor que a mí me interesa mucho, es Juan Manuel Trujillo, que era un horteliano que no sé si escribió en Revista de Occidente, de mucho interés, que a mí personalmente me encanta. Él tuvo una disputa en el conflicto que hay entre universalismo y cosmopolitismo. Entonces, Juan Manuel Trujillo es partidario del universalismo que incorpora la particularidad. Es decir, como diría nuestro amigo Hegel, con la Aufhebung, es decir, la dialéctica, la tensión entre tesis y antítesis, da una síntesis que supone la incorporación del otro. No es el enfrentamiento marxista entre los dos polos, sino el triunfo de un polo incorporando o haciendo suyo el polo contrario. Pues bien, el cosmopolitismo de Westerdahl, las vanguardias, el presumir de que no tiene ninguna relación, no reconocen o reconocen a Unamuno o a Ortega, pero no a los de su generación, le sirve a María Rosa Alonso para criticar, para tildarlos, es decir, que es como una herejía de provincianos a los grandes cosmopolitas, a los grandes universalistas, a la vanguardia, a los que se tutean con André Breton, es decir, a los que están con Baumeister, con Kandinsky, que tienen relaciones con todos los movimientos de vanguardia de Alemania, sobre todo, etcétera, con la Bauhaus y tal. Es la única, en ese sentido digo, voz solitaria, que hace esa crítica, porque María Rosa Alonso viajaba mucho y preparaba mucho sus viajes. Y entonces cuenta que Domingo Pérez Vini, que yo le conocí un poco, no sé si alguna vez, 3 palabras, en el Circo de las Artes con él, un poco, unos años antes de morirse, él, en el año 82, parece, según dice María Rosa Alonso, fue a Praga y no encontró vestigio alguno de Kafka. Entonces ella le dice, ella le dice, hay que preparar los viajes, y ella se los prepara efectivamente. Entonces viene a decir que todo Praga emana vestigios o signos de la presencia de Kafka. Y dice algo más, es decir, María Rosa Alonso les dice a ellos, les voy a decir que son los provincianos, que no han salido, que no han viajado, no como ella, y que ella ha conocido a todos los movimientos de vanguardia que ellos admiraban en sus lugares de origen, no sé, estaría en Dessau, con la Bauhaus, o en París y tal, y que los ha conocido allí, ¿no? Por ejemplo, los viajes de Westerdahl, bueno, del comienzo pues son 3, luego ya iban con más frecuencia y tal, París y por ahí, el famoso viaje a Alemania, Checoslovaquia y tal.
Entonces, en ese sentido, me refiero a que es una voz solitaria en contraste, es decir, que hay como una especie de desmitificación que hace Rosa María Alonso del punto de dar un giro y destila de provincianos, a quienes hoy simbolizan, no solo en Canarias, en España, el cosmopolitismo, la universalidad del arte, etc. Ya que he dicho, Rafael también, lo de Blas Cabrera, me ha alegrado, bueno, oír eso, pero todo lo que ha dicho. La importancia, yo conozco, y insisto que yo soy que me ha atiborrado a leer en poco tiempo, entonces no tengo muchos fundamentos, no tengo muchos conocimientos, no tengo muchos libros, muchos los tenía que sacar de la biblioteca o de las bibliotecas. Se me ha ido el libro para variar. Blas Cabrera. Entonces, Blas Cabrera, la idea que tiene él, es decir, es influyente, aparte que escribe en la revista Occidente, por cierto, la institución de la revista Occidente y Gaceta de Arte es de María Rosa Alonso, también, o sea, que no es mío original en pocas cosas. Entonces, él es muy importante la teoría del conocimiento y la filosofía natural. Es decir, es otro ensayista que está totalmente inmerso en lo que es propio del ensayista de ideas, el ensayista del pensamiento. Él, que se tutea con que forma parte de un montón de academias científicas de París, de sociedades, etc., es alguien que tiene en cuenta la subjetividad no como haría un ensayista literario, un ensayista de la belleza, de las emociones, de la subjetividad receptora, lo que yo siento ante un fenómeno artístico, ante un cuadro, ante un verso y tal, que eso está muy bien, eso es muy exuberante, es muy chisporroteante, pero la subjetividad, en el caso de Blas Cabrera, es para fijar los límites, cómo condiciona la subjetividad al pensamiento objetivo, al pensamiento científico. Es decir, tenemos imágenes del mundo y esas imágenes del mundo a cuenta de la inercia que habla intelectual, de la teoría de la relatividad, la difícil influencia que tiene la sociedad, porque hay unas imágenes que impiden la permeabilidad o la sustitución de una concepción, una cosmovisión por otra nueva que inaugura un descubrimiento científico. Entonces, el valor que da la subjetividad entra ya dentro de la teoría del conocimiento, dentro de la filosofía sobre la naturaleza, o de la historia de las concepciones, o de las imágenes, o de las cosmovisiones. Entonces, ahonda en ello. En esa parte, en ese esfuerzo intelectual, no hay nada ya de cientificismo experimental, sino de filosofía, porque está hablando de los límites o de los condicionantes de la subjetividad a la hora de enfocar, de afrontar la visión objetiva de la ciencia. Por eso es muy interesante esa reflexión, porque se adentra absolutamente en el ensayo de las ideas, en el ensayo del pensamiento. Y yo en el libro cuento una anécdota porque él coincidió con Juan Marichal en el viaje de Rabat a Veracruz, México. Entonces, Juan Marichal, pues efectivamente, 3 décadas al frente del Departamento Español de Harvard, y es otro gran teórico o ensayista del pensamiento, pero vamos, eso ya no hay duda. Y luego, la cuestión entre la revista Occidente y la revista de Gaceta de Arte, Gaceta de Arte, si se ven los colaboradores que colaboran en una y otra, hay una diferencia. La mayoría de Gaceta de Arte pues son Kandinsky, Malevich, no sé, pero son gente ya consagrada de las vanguardias artísticas de los años 30. Hay unos intelectuales, sin embargo, yo esa información la tengo como mucha por María Rosa Alonso, que es así el libro. Entonces, ahí está Julian Benda, que es de los intelectuales, es el libro del intelectual universalista, el intelectual que trata de centrarse en la objetividad, que trata de eliminar las pasiones en los intelectuales que contaminan el pensamiento, que transmiten en el debate público, en la esfera pública. Entonces, ahí está Julian Benda, creo que está ella, Ehrenburg,
cuyo libro de 1000 y pico páginas lo estoy leyendo ahora con fruición, y que a Rafa Abreu, un amigo que está ahí sentado, le interesa, le conoce, le gusta mucho, y no sé si hay alguno más. Sin embargo, el pensamiento realista de Occidente arrasa, es decir, el valor, la importancia que tienen los de pensamiento, la realista de Occidente es muy superior. Sin embargo, ha habido profesores, autores, yo sí creo que son muy importantes